segunda vuelta, pero también el análisis de quienes no lo lograron. ¿Cómo se está viviendo el día después de la elección en el comando de Janet Jara? Vamos a preguntarle inmediatamente a Karina Zúñiga. ¿Cómo estás, Cari? Hola, Beita, ¿cómo estás tú? Bien, todo bien aquí en el centro de Santiago. Caras no muy alegres son las que han llegado hasta aquí, hasta el comando de la candidata Janet Jara en la calle Londres. Todo esto tras los estrechos resultados que se conocieron ayer. Fue un momento de, podemos decir, una montaña rusa de emociones en cada uno de los comandos, porque los primeros resultados de las primeras mesas de la región metropolitana marcaban otra tendencia, y así también lo dejaban ver los distintos conteos de los distintos comandos. De hecho, en algún momento en el comando de Janet Jara, donde tú también estuviste, Bea, hubo gritos, había alegría, porque partió marcando más de 30, 32 puntos. Sin embargo, a medida que fueron pasando los minutos, esto fue bajando y cada vez más José Antonio Kast acercándose hasta los resultados de la candidata oficialista. Todo esto entonces convierte a Janet Jara en una de las representantes que va a pasar a este balotaje, pero no con el resultado que ellos esperaban. Se esperaba por sobre un 30% y finalmente alcanza este 26,85% ayer de los votos. Todo esto también frente a que no se logra igualar a la base de apoyo que tiene el gobierno. Eso por una parte. Además, tampoco alcanza el 38% que tuvo el apruebo en su momento en el proceso constitucional, y las listas parlamentarias sumaron más que ella. Por lo tanto, hay distintos factores de analizar y qué es lo que se va a hacer en lo que viene frente a esta segunda etapa, esta campaña, esta segunda campaña, como lo llaman algunos, de esta elección presidencial. ¿Qué es lo que pasa según los analistas? Algunos dicen que pesó el gobierno y todo lo que estuvo también la moneda como rol frente a los distintos debates que se fueron generando. Recordemos, en reiteradas ocasiones fue el presidente Gabriel Boric, Bea, que salió a respaldarla o incluso a defenderla, y según algunos analistas esto también podría haber pesado dentro de esta candidatura, ¿no, Bea? Claro que sí. De hecho, Cari, es bien impresionante el desafío que tiene, o sea, bien difícil el desafío que tiene Janet Jara de aquí a diciembre, ¿cierto?, al balotaje. ¿Por qué? Decía Daniel Mansuy hoy día en una entrevista a La Tercera, analista también, que incluso esta segunda vuelta podría ser poco emocionante, con un José Antonio Kast que obtiene un resultado mucho más cercano. Mira, de hecho, me tocó ir ayer al comando de Janet Jara, y tal como tú comentabas, la expectación que había, porque había un optimismo que se palpaba, con decirte que había hasta un corpóreo de la candidata dando vuelta ahí a la espera de los resultados. Uno le preguntaba, por ejemplo, nos encontramos con el jefe de gabinete ayer, y antes de que dieran los resultados decía: estoy muy contento, ya estoy muy contento. ¿Por qué? Porque en esta misma semana, la semana pasada, Darío Quiroga, que es el cerebro del comando, el principal asesor, ¿cierto?, de Janet Jara, había dicho que ellos estimaban un 28%. Pero luego, en el propio comando, empezaron a transmitir que en realidad iban a alcanzar un 35%, o sea, que iban a superar el 30% con creces. De hecho, ayer las primeras declaraciones, por ejemplo, el senador Lagos Weber, a un inicio decía que él encontraba que incluso iban a ser varios puntos más de los que había dicho Darío Quiroga. Y a medida que van saliendo los resultados oficiales, comienzan a cambiar las caras de cumpleaños, ¿cierto?, con las que había partido la jornada, y declaraciones como las de Marco Barraza, que incluso antes había dicho que para ellos lo más importante era tener un amplio margen con la derecha, cosa que no pasó, porque José Antonio Kast, y de hecho, mira, te propongo, Cari, lo siguiente. Tengo aquí los resultados del servicio electoral. ¿Te parece que pasemos a revisarlos ya con el total del 99,9% de las mesas escrutadas en Chile y en el extranjero? Franco Parisi, 19,71%, la gran sorpresa de la noche. Janet Jara, 26,85%, que son cerca de 3,4 millones de votos.
Marco Enríquez Ominami, 1,20%. Johannes Kaiser, 13,94%. José Antonio Cast, 23,92%. O sea, ya estamos hablando de que Jara un 26,85%, José Antonio Cast un 23,92%. Eduardo Artés, 0,66%, Evelyn Matei, 12,46% y Harold May Nichols, 1,26%. Hay varias dudas de por qué no se superó la brecha del 30%, por qué, por ejemplo, la adhesión que incluso se le da al presidente Boric tampoco se le traspasó a la candidata, ¿o no, Cari? Sí, eso también es otro de los puntos. Otro de los análisis también apunta a los problemas internos que tuvo la candidata con su propio partido, donde ella milita, que es el Partido Comunista. Y por otra parte también los distintos problemas que hubo en cuanto al programa que hubo en primarias, al programa que hubo después, a ciertas certezas o distintas conversaciones que tuvieron, por ejemplo, con la Democracia Cristiana para llegar a acuerdo en este conglomerado que es bastante amplio. Por lo que incluso fue la propia candidata que en su momento dijo que uno siempre espera mejores resultados, porque si cerramos la cifra, vea que da entonces Janet Jara 26% y José Antonio Cast 23%, o sea, son solo 3 puntos de diferencia. Y precisamente sobre esto se refirió la candidata Janet Jara, sobre qué es lo que viene y sobre también su competidor, que va a ser José Antonio Cast este próximo 14 de diciembre. ¿Qué fue lo que dijo ella con respecto al candidato republicano? Veamos. Lamento que en los 16 años que Kast estuvo como diputado, nadie recuerde una sola ley o un solo acuerdo que haya sacado por el bien del país. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y me voy a encargar de que la realidad, la claridad y las diferencias entre lo que significa que los destinos de Chile los dirija la ultraderecha versus el progresismo en nuestro país, que ha sido quien ha logrado avanzar en derechos sociales, políticos, económicos, para las mujeres, de las diversidades, esté siempre presente. Oye, un discurso, Cari, que dio incluso luego de que, porque fue bien caótica su llegada al escenario, la seguimos y apenas, porque ella, a ver, esto era en el Hotel Fundador, ahí fue el principal centro de operaciones de Janet Jara, y cuando ella va al escenario que estaba más bien cerca del Hotel San Francisco, ahí al ladito, en esa placita que hay, ¿cierto?, entre la iglesia y el Hotel San Francisco, le preguntamos cuál era su opinión de su resultado, el hecho de que no haya superado el 30%, que era la brecha tan importante que muchos en su comando decían, en el propio oficialismo se lo habían puesto como una meta, ¿cierto? Y ella lo reconoce, dice, uno siempre espera mejores resultados. Y ahí rápidamente gira el discurso hacia lo que viene ahora. Hablarle, decía ella, a esos 5 millones de chilenos o más que votaron por ejemplo, parte de ellos por Franco Parisi. Ahora, el gran tema, ¿cierto, Cari? Es cómo se le habla a ese votante. Un votante que al parecer es despolitizado total, considerando que el principal discurso de Franco Parisi fue ni fachos, no soy ni facho ni comunacho. ¿Cómo se le habla, cómo se llega de parte del comando de Janet Jara a ese público? Claro, y ese es parte del desafío de las estrategias que van a tener que tener los distintos comandos para apuntar precisamente a este voto de Franco Parisi, que fue la gran sorpresa de la jornada de ayer. Recordemos que si miramos como el ranking, por decirlo así, primer lugar Janet Jara, luego Cast, luego Parisi, y es ahí entonces donde este 19,4% superó a Johannes Kaiser y también a Evelyn Matei, quien quedó en el 5º lugar. ¿Qué es lo que se espera entonces? Que ahora los distintos candidatos, tanto Cast como Janet Jara, apunten a conquistar, a enamorar ese voto del líder del PDG, porque lo que decía también Janet Jara ayer, que él supo interpretar estas medidas más radicales e innovadoras de este sentir ciudadano y que empezó de inmediato con los guiños hacia este electorado. Por ejemplo, dijo que valoraba una de sus propuestas que tiene que ver con la devolución del IVA a las personas que compran medicamentos, y que está precisamente en el programa de Franco Parisi, y eso es parte también del trabajo que van a tener que hacer los equipos estratégicos que hay detrás de cada candidatura, salir
entonces a conquistar y a buscar los votos de Parisi. ¿Qué es lo que se ha dicho también por parte de su comando? Su principal asesor, el cerebro, como dices tú, de su campaña, Danilo Quiroga, él estuvo esta mañana también en Tele 13 Radio, donde conversó ampliamente con Iván Valenzuela sobre los distintos puntos y el análisis del día después, marcando y haciendo énfasis que él siempre habló de este 28%, que incluso 26%, por lo tanto también bajando un poco las expectativas que en un minuto también se habían creado al inicio de los resultados. También se refirió, como les decía Janet Jara en su discurso, precisamente a Franco Parisi y le reconoció también este logro en cuanto a votos. Los invito a que veamos ambas reacciones tras estos resultados. Quiero saludar también a la sorpresa de la noche, a Franco Parisi. Quiero felicitarlo porque ha sabido interpretar con medidas radicales e innovadoras un gran sentir ciudadano. Y es obligación de nosotros escuchar al pueblo. Al pueblo se le escucha, se le atiende y se le trata de interpretar. Por eso, lo que ha hecho Franco Parisi no es menor y se merece nuestro respeto y nuestro aplauso. Y seguimos pensando dentro de la caja. Cuando por supuesto que la referencia de ser de izquierda y derecha. Yo soy un tipo de izquierda, hay gente de derecha. Pero si uno quiere pensar que la realidad social, no solo la sociedad chilena, de las sociedades actuales, se definen fundamentalmente, que la gente define fundamentalmente su adscripción a ciertos proyectos, a liderazgo, a candidaturas, a lo que sea, por la lógica izquierda-derecha, es que no está entendiendo. Y eso es justamente la capacidad interpretativa que tiene el mundo de Franco Parisi. Ojo con pensar que esto es mecánico, porque son justamente esas interpretaciones las que no fueron capaces de ver el fenómeno Franco Parisi. Claro, ojo con pensar que esto es mecánico, decía Darío Quiroga cuando le preguntaban cómo enfrentar en una segunda vuelta el hecho de que, claro, Evelyn Matei y Johannes Kaiser se sumaron a darle el apoyo, fueron a darle el apoyo a José Antonio Kast, y uno podría pensar, ¿cierto?, que esos votos también deberían irse al menos, o en la gran mayoría, con José Antonio Kast. Ahora, hay que pensar fuera de la caja, decía Darío Quiroga, eso es lo que no se pudo leer en estas elecciones, pero Franco Parisi, a pesar de los guiños que le hizo la candidata Jara, fue súper claro ayer, y voy a leer textual: yo no ando firmando cheque en blanco a nadie. Les tengo una mala noticia a Kast y Jara, gánense los votos, gánense la calle. O sea, fue bien claro en que al menos un apoyo cerrado en estos días no vamos a ver. Y no sé, Cari, ¿qué opinas tú? Pero pareciera ser que Franco Parisi no le conviene casarse con ninguno de los dos candidatos. Que más bien le conviene mantener su discurso de criticar constantemente a la casta política. Un poco lo que hizo Milei en Argentina también. Exacto, porque por una parte él queda muy bien posicionado frente a los candidatos Kaiser y también frente a la candidata Evelyn Matei. Yo ayer estaba precisamente en el comando de Johannes Kaiser y fue también un golpe muy fuerte para ellos en el sentido de que fueron superados por Parisi. Incluso habían algunos sondeos que a ellos los daban en el tercer lugar y finalmente se encuentran con este resultado, así todo ganando obviamente a Evelyn Matei. Pero ¿qué es lo que pasa con Parisi? Vea, él busca entonces mantener también este liderazgo porque básicamente también tiene que mantener este nicho de votos pensando en una nueva quizás campaña presidencial ya en 4 años más. Él ha sido ya varias veces candidato y obviamente con este nivel de respaldo claramente esto también le genera una buena plataforma para lo que podría ser su futuro político y si es que él sigue con las intenciones de llegar hasta el Palacio de la Moneda. Un voto que él obviamente tiene más que claro, que ahora vale más que nunca. De hecho, anoche se hizo esperar, fue el último que habló, tuvo ahí a los medios hasta eso de como las 10 de la noche cuando dio su discurso. Se dio el lujo incluso que le estaban haciendo ahí un punto de prensa, después conversando con los medios y le suena el celular, al parecer no sé si era de su hijo de Estados Unidos. Nino. Y él contesta y habla en inglés, entonces él sabe. Nino, sí, no sé si será, porque hablaba también de estudiar. Le vamos a preguntar a Sandra Parisi. Entonces habló en inglés.
Ya. Porque viene para preguntémosle acá. después. La hermana Le preguntas y- ahí tú y después nos cuentas. Sí, Sí, Oye, sí. Oye, Cari, Claro. ese momento, claro. Entonces, él sabe lo que es y se va a hacer valorar y se va a hacer esperar también si es necesario para obviamente fortalecer y también devolver en el fondo a las personas que votaron por él esta postura de que no soy ni de acá ni de allá y que tampoco tengo intereses ni con la derecha ni con la izquierda. Sí, oye, me cuenta nuestra editora, Paula Venga, gracias. Valenzuela, que de hecho ya hay una primera señal que va a ocurrir el día de hoy. Janet Jara a las 13:30 tiene una actividad en La Pintana. Va a estar junto a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y un grupo de vecinas y vecinos de la comuna. ¿Por qué es importante y significativa esta actividad en La Pintana? Porque a Franco Parisi le fue muy bien en La Pintana. De hecho, estoy viendo acá los datos del CERVEL, que dice, Franco Parisi en La Pintana obtuvo un 26,77%, mientras que Janet Jara obtuvo un 30,97%, José Antonio Castro un 19,61%. O sea, Franco Parisi en La Pintana, si tomáramos en cuenta los resultados de La Pintana, hubiese sido él quien pasó a segunda vuelta. De él estaríamos hablando, ¿cierto?, de como quien se va a enfrentar a Janet Jara. Y ojo que, de hecho, Franco Parisi realizó parte de sus cierres de campaña en La Pintana también. O sea, hizo bastante recorrido en La Pintana y por lo tanto la señal de Janet Jara es clara. Ir a buscar a esas personas que se sintieron representadas con un discurso despolitizado total. Exacto, no es casualidad cada uno de los pasos que se vayan a dar de aquí al 14 de diciembre. Claramente tenemos también la garantía de tener y contar ya con los resultados, entonces las estrategias por parte de los comandos van a apuntar precisamente entonces al voto de Franco Parisi, Beatriz. Así que no está fácil, está cuesta arriba por lo menos aquí en el comando de Janet Jara. Claro que sí. Ahora, el vaso medio lleno, ¿cierto?, es que efectivamente pasaron a segunda vuelta, algo que incluso se vio difícil en algún momento. ¿Te acuerdas que se hablaba que estaba la posibilidad de que pasaran dos candidatos de la derecha? Bueno, eso es algo que remarcaban muchos, pero evidentemente, tal como lo dijo la propia candidata, les hubiese gustado mejores resultados. Muchas gracias, Cari, por este completo informe. A todo esto, antes de irnos, ¿llegó la candidata? ¿Está dentro o hay reunión del comando? Porque sabemos que se vienen cambios también. No, la candidata... Sí, la candidata está en matinales, estaba en otros canales de televisión, no vamos a decir en la competencia, porque tiene dos entrevistas en dos matinales distintos y han llegado algunos representantes acá del comando, Camila Miranda, vimos también al senador Núñez, pero nadie más. Lo que se espera también son nuevas reuniones por los nuevos roles que van a haber. Suma y también va a tener Ricardo Solari, ex ministro, ex asesor también de Michelle Bachelet durante su campaña, así que ahí viene también un rearme en esta segunda etapa, podemos decir, de la carrera presidencial. Perfecto. A la moneda.